Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al 22º episodio del curso de desarrollo web básico con PHP, HTML5, Bootstrap, CSS3 y un montón de tecnologías más. En este episodio vamos a seguir arreglando algunos problemas que tiene nuestro registro de usuarios, y es que actualmente ya hemos logrado que el nombre y el email no puedan ser valores repetidos, de forma que no puede haber dos usuarios con el mismo nombre ni con el mismo email. Pero tenemos un tercer problema que ya os comenté hace un par de episodios, y es que la contraseña está visible y cualquiera que pueda entrar o robar nuestra base de datos o tener un acceso no permitido de cualquier manera será capaz de ver nuestra contraseña. Y eso no es bueno, porque podrá robarle a nuestros usuarios su contraseña, y lo que es peor, si nuestros usuarios están despistados y usan la misma contraseña para todo, para Facebook, para Twitter, para su cuenta del banco y para cualquier otra cosa, con que este usuario sepa su email y su contraseña, ya podría intentar entrar en su Facebook, en su cuenta bancaria y muchas cosas más. Y eso puede ser realmente peligroso. Con lo cual, nuestro deber, por un lado, como creadores de páginas web, es asegurarnos de que todo sea lo más seguro posible, y por otro lado, por responsabilidad, simplemente no sería bueno tener una base de datos tan chapucera que permita a alguien robar las contraseñas. Con lo cual, esto hay que arreglarlo. No podemos tener la contraseña a simple vista. Tenemos que usar algún método que la encubra, ¿de acuerdo? Y esto es realmente fácil. Quiero decir, es fácil de hacer, pero no es tan fácil de entender. Así que lo primero que voy a hacer es enseñaros cómo se hace y después os explicaré cómo funciona. Con lo cual, simplemente vamos a entrar en nuestro registro PHP y donde creamos el usuario, en vez de pasar la contraseña tal cual, voy a hacer una cosa antes de nada. Voy a saltar un par de líneas para que lo veáis más claro, ¿de acuerdo? Y es que donde hay comas puedo hacer saltos de línea sin problema, ¿de acuerdo? De esta manera. Bien, la parte en la que le paso la clave al usuario para crearlo, antes de introducirlo en la base de datos, ¿verdad? Simplemente cogemos el valor que ha escrito el usuario en el formulario de registro y lo colocamos dentro del usuario como su contraseña. Y eso no es bueno. Vamos a usar un método de PHP que sirve para crear un hash de contraseña. Y eso es muy sencillo. Para hacerlo, simplemente usamos el método password /hash, envolvemos nuestra contraseña con paréntesis, ¿de acuerdo? Para meterla dentro del método. Y en este método tenemos que pasar un par de cosas. Por un lado es un string, que es la contraseña, lo cual ya está aquí, validado obtener clave. Y por otro, qué tipo de algoritmo vamos a usar. Y en este caso es password /default. ¿De acuerdo? De esta manera, si introducimos un usuario nuevo, veréis lo que pasa con su contraseña. Voy a volver al registro, voy a recargar la página, ¿de acuerdo? Voy a usar un nombre como por ejemplo Java D1 o algo así. Un email como, no sé, java@usuario.com. Y voy a meter la contraseña siempre 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego otra vez 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Y voy a registrarme. De acuerdo. Nos hemos registrado. ¿Cómo exactamente? Entramos en usuarios y observad esto. Mirad qué contraseña tiene mi usuario ahora. Como veis, os prometo que he escrito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero no es lo que aparece en la contraseña, ¿verdad? Aparece algo extraño. Y es que lo que ha hecho el método password hash es tomar mi contraseña y codificarla. O dicho de otra forma, encriptarla. De esta manera, si alguien entra en la base de datos, no va a ver las contraseñas a simple vista, va a ver esta extraña sucesión de caracteres y no le va a servir de nada, porque lo que pasa es que cuando escribimos una contraseña, esta pasa por una serie de operaciones matemáticas que alteran su contenido, y cuando el usuario escribe cualquier cosa, el resultado siempre es algo diferente. Pero tenemos que hacer un cambio más. Actualmente, si volvemos a nuestro blog txt, que es donde está la base de datos declarada, si observáis el campo password,
hemos fijado que tenga un contenido en texto de un máximo de 40 caracteres. Y lo que vamos a hacer es borrar los 40 y ponerlo en 255, ¿de acuerdo? Porque el hash o el código que se crea a partir de la contraseña puede ser de una longitud de alrededor de 60 caracteres, pero puede ser incluso más en el futuro, si van cambiando los logaritmos que encriptan las contraseñas. Si los caracteres no caben, como creo que ha pasado en este caso, simplemente se cortan los que sobran y se dejan fuera. Y eso no es bueno, porque significa que la contraseña está incompleta y el usuario no podría entrar nunca jamás a su cuenta de nuevo. Así que tenemos que permitir contraseñas más largas, ¿de acuerdo? En este caso, creo que podríamos alterar esto de forma que quepan más caracteres. Si le damos a cambiar, si no me equivoco, sí, podemos cambiar el límite directamente a 255, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. Bien, pero si no, lo que podéis hacer simplemente es borrar toda la base de datos y volver a importarla usando este archivo, ¿de acuerdo? Bien, y esto, como os he dicho, hasta aquí llega la explicación de cómo se hace esto, y ahora os voy a explicar un poco. Esto es una pequeña charla, ¿de acuerdo? Si no os interesa podéis ir al siguiente episodio directamente, porque ya no vamos a explicar nada sobre el proyecto en sí, y esto va a ir más sobre la seguridad, sobre las contraseñas. En este caso, vamos a explicar rápidamente cómo demonios se puede saber la contraseña que hay aquí, cómo sabe PHP lo que hay, lo que no hay y demás. Bien, normalmente existe un concepto en la seguridad llamado SALT, es decir, SAL pero en inglés. Y lo que hace la SAL es mezclarla con la contraseña de alguna forma para así, digamos, cambiarla. Por ejemplo, imaginad que mi SALT es, no lo sé, ABCD, ¿de acuerdo? Imaginad que yo escribo un password que es el que he usado ahora, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿de acuerdo? Sin usar logaritmos ni cosas complejas ni extrañas, lo que podríamos hacer es meter el salt en cualquier sitio raro de la contraseña y mezclarlo. Por ejemplo, podríamos meterlo después del segundo carácter, así que el resultado sería 1, 2, ABCD y luego 3, 4, 5 y 6. Pero claro, esto es una tontería porque si alguien nos roba la base de datos enseguida se dará cuenta de que el ABCD está en todas las contraseñas. Bien. Por eso la seguridad va evolucionando, digamos que a niveles más altos, y hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, lo más normal en primer lugar, o lo que se hacía antiguamente, que ahora no se hace nunca, es que cada usuario tenía su propio salt. De forma que si vamos a la base de datos, habría una columna más después de password que se llamaba salt. Y es un valor que se generaba al azar. Pero eso es una mala práctica porque dejar la sal a la vista en la base de datos le ayuda mucho a los hackers, a los atacantes, a saber cuál es y a desenmascarar nuestras contraseñas. Pero vamos, por ejemplo, lo que se hacía era coger este salt, pasarlo por un hash, ¿de acuerdo? Y el hash, como os he dicho, es una operación matemática que simplemente mezcla o cambia los valores de forma que ABCD podría convertirse a lo mejor en 5, punto 3, no sé qué, de acuerdo a una serie de valores extraños, me lo estoy inventando. Y luego la contraseña pasaba también por un hash que convertía el 1, 2, 3, 4, 5, 6 en algo así como, no lo sé, me lo voy a inventar, JIXA, no lo sé, y el símbolo de exclamación invertido, ¿de acuerdo? Y me falta una cosa, por ejemplo, este símbolo, no lo sé, cualquier cosa. Y luego, como os he dicho, se mezclaba. Se le puede poner la sal detrás, delante, en medio de la contraseña. Y como os he dicho, esto no es una buena idea porque antes se tenía el salt a la vista. Con lo cual se ha llegado a lo que tenemos ahora, que es simplemente colocar todo en el mismo sitio. Si os fijáis en este valor, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay un par de símbolos
que son los símbolos del dólar. Y es que cuando programamos en PHP, en casi cualquier lenguaje, voy a borrar todo esto, existe una cosa que se llama, en algunos lenguajes, split y en otras explode. Y esto sirve para que le demos, por ejemplo, un texto como este, abcd.1234566, y le decimos que queremos hacer un split o un explode en algún carácter, por ejemplo en el punto. Y lo que hace el método es devolvernos un array con todos los valores que contenga el texto divididos. Si dividimos en el punto, entonces nos devolverá un array en el que en el primer valor tendremos ABCD y en el segundo tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si hubiera más puntos con cualquier otra cosa, pues nos devolvería cada divisor en el punto en un nuevo valor del array, ¿de acuerdo? Y en este caso, si os fijáis en esta contraseña, lo que hace PHP es dividir esto en los dólares, en los símbolos del dólar. Y esto está encriptado de la siguiente forma. El primer valor indica con qué método se ha encriptado la contraseña, porque hay más de un método, ¿de acuerdo? Es posible usar más de un método para encriptar una contraseña. Si queréis investigar un poco, antes había dos muy populares, uno es SHA-1 y otro es MD5, ¿de acuerdo? Si los buscáis por Wikipedia o en el manual de PHP veréis un poco de qué van y veréis que ya no se usan porque son populares y muy fáciles de romper con un ataque por fuerza bruta, lo que significa que simplemente un atacante está intentando utilizar cientos de miles de contraseñas por segundo en nuestro formulario de login y de esa forma, al final, probando y probando y probando, acaba encontrando la que coincide. Bien, pero por eso no se usan, ¿verdad? Bien. En cualquier caso, aquí no importa porque estamos mezclando muchos valores, la sal y demás, y podríamos usar incluso esos hash y mezclarlos de forma creativa para evitar que los hackers puedan descifrarlo. En cualquier caso, se supone que aquí se almacena el método en el que se ha cifrado esto. Actualmente, según el manual de PHP, se usa una técnica llamada bcrypt, que es la más moderna que hay actualmente y que todavía se considera segura. En segundo lugar, se indica con qué logaritmo matemático se ha realizado el hash, porque por un lado está la técnica MD5, o sea, uno no sé qué, pero luego está digamos, la matemática en sí, que puede haber varias, porque siempre hay más de una manera de usar el logaritmo, y eso se indica en ese segundo carácter, que a su vez también está cifrado. Todo es muy raro, ¿verdad? Y en teoría, aquí tenemos la sal, que debería estar separada con un punto de la contraseña. Sin embargo, como veréis, aquí no hay ningún punto, porque, como os he dicho, originalmente nuestro campo solo ocupaba, si no me equivoco, 40 caracteres o algo así, y se recomienda que dejemos las contraseñas con 255 caracteres. Y lo que ha pasado en este caso es que la contraseña ni siquiera aparece en este hash, porque tendríamos que ver la sal, un punto y después la contraseña. Y aquí ni siquiera se llega a ver el punto porque se ha cortado en el carácter 40 todo esto. De ahí que sea tan importante que quepa todo. Pero en cualquier caso, así es como se construye esto, ¿de acuerdo? Y existen aún más maneras de hacer que esto sea seguro. Podéis usar la vuestra propia, no hace falta que uséis algo tan complejo. Si os aburrís podéis inventar formas. Podéis siempre coger la contraseña del usuario, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Podéis alterarla de forma que, por ejemplo, la escribáis al revés. Luego le paséis un hash que la convierta en símbolos y letras extrañas, ¿de acuerdo? Y luego podéis añadirle a un salt detrás, que sería cogerlo de antes, añadirle un salt vuestro y volver a codificar todo de nuevo. En fin, podéis pasar, digamos, la contraseña por varios procesos de forma que la dejen completamente irreconocible. Pero al final también os tenéis que preocupar de la velocidad a la que se puede hacer esto, ya que si es un proceso muy complejo, puede que al servidor le cueste más de un segundo o más de varios segundos hacerlo.
Y eso no os compensa, porque si tenéis un servicio web muy grande, lo que pasará es que con unos pocos usuarios ya se colapsará todo, porque el servidor no será capaz de hacer tantas cosas a la vez. Con lo cual, en un principio, es buena idea que utilicéis esto que nos da PHP, el password hash, ¿de acuerdo? Yo os lo recomiendo. Y hasta donde sé, incluso los frameworks profesionales como Symfony utilizan el método bcrypt para encriptar la contraseña. Y eso es bastante eficiente. Y luego veréis más adelante que la propia API de contraseñas, además del password hash, incluye un método que nos permite verificar si la contraseña que ha introducido el usuario coincide correctamente con la contraseña que tenemos en la base de datos. Y eso no se encarga solo de comparar si es la misma, sino de otras cosas, como por ejemplo de cronometrar cuánto está tardando la comparación. Y así se evita que podamos sufrir un ataque de fuerza bruta intentando adivinar las contraseñas, lo cual es tremendamente útil y nos ahorra un montón de problemas. Por último, si tenéis más curiosidad, os explicaré también que, por ejemplo, si echáis un vistazo a ciertas versiones de WordPress, que es como una especie de framework construido en PHP para tener tu página web, si echáis un vistazo a la base de datos que crea WordPress, o por lo menos algunas versiones de WordPress, veréis que las tablas y las columnas no tienen nombres en texto plano, es decir, que la columna de usuarios a lo mejor no se llama usuarios, sino que ya lleva un hash, como por ejemplo 1xa asterisco no sé qué, y luego la columna ID no se llama ID, sino que se llama 23x, y así sucesivamente. Y es que cada tabla y cada columna en la base de datos de WordPress, al menos en el que tengo yo, ha sufrido un hash incompleto, de forma que si un hacker entra y roba la base de datos, no verá simplemente una tabla de usuarios con IDs, nombres y emails, sino que verá que todas las tablas tienen nombres raros y todas las columnas de cada tabla tienen nombres aún más raros. Y eso dificulta su tarea de adivinar qué es cada tabla y de qué sirve cada tabla. Ahora mismo parece una tontería, porque solo tenemos una tabla con unas pocas columnas, pero en una aplicación compleja se pueden llegar a tener 40 o 50 tablas y en cada una que haya varias columnas. Y eso os aseguro que retrasaría bastante a un atacante potencial. En cualquier caso, hasta aquí llega la charla de seguridad. Espero que os haya parecido interesante y que no os hayáis cansado mucho escuchándome. Pero esto, como adivinaréis, no sirve de nada, podéis borrarlo. De hecho, debéis hacerlo porque si no fallará al importar la base de datos. Y bueno, esto es todo por ahora. Ya hemos asegurado una manera de introducir las contraseñas correctamente. Y ahora sí, en el siguiente episodio vamos a intentar redirigir al usuario después de haberse registrado correctamente a una página que le dé la bienvenida a nuestro servicio. Esto es todo por ahora y seguimos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!